Entonces, hoy les animo por favor para que vayamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 15. ¿Listo? No sobra el anuncio de siempre, de poder decir que por favor tengan su teléfono en silencio, en vibrador, y que nos dispongamos en este momento para que el Señor nos enseñe tanto a su mercedes como a mí también. Y antes de iniciar, acompáñenme en una oración, por favor. Señor Padre amado, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque si has obrado tú y siempre estás obrando, Señor, como lo estábamos cantando en este momento, hace unos momentos, Señor. Gracias porque eres tú el que obra, Señor. Gracias porque me has redarguido, Señor, con tu palabra, Señor, y que hoy sea tu mensaje y no el mío, el que sea emitido, escuchado y guardado. Que esté lejos, Señor, guardar el mensaje meramente de un hombre, sino, Señor, la palabra que nos has dado y que ha sido inspirada por ti, Señor, que es útil para enseñar, redarguir, exhortar, animar, amar y, por supuesto, Señor, para que nosotros podamos agradarte y amarte cada vez más. Oramos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 15, como lo pueden ver en pantalla, y vamos a entrar siempre en un contexto porque es bueno poder tener un contextico pequeño de lo que vamos a mirar. Listo, la vez pasada entonces, Jesús tenía una cita agendada con la samaritana sin que ella lo supiera. ¿Lo recordamos? ¿Se acuerdan que la samaritana por allá de tiempo atrás, ella no sabía, pero Jesús llegó y habló con ella y hubo un propósito grande, y allí aprendimos una gran lección de cómo hablarle a una persona, y que a veces uno dice, pero si yo le hablo a esta persona, no va a pasar nada, y a la realidad uno no sabe si al que le está hablando puede terminar siendo alguien que lleva el evangelio a muchos y a muchos, ¿sí? También vimos que en Juan capítulo 4, el versículo 54, que lo tienen ahí en su Biblia, quisiera que lo miráramos, dice: esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver a Judea, ¿sí? Y es la curación del hijo del oficial del rey, y no fue el segundo milagro en todo el ministerio de Jesucristo, sino fue la segunda señal que Jesús hizo en Galilea después del regreso a Judea, ¿sí? Es como para tenerlo a dato informativo. Ahora, pero entonces, ¿cuáles son esas dos señales de las que está hablando ese versículo 54? Que está hablando de dos señales, o sea, de dos milagros, ¿sí? El primero no lo hemos hablado, ya hablamos del segundo, que fue cuando el Señor sana a la hija de esta persona, que fue lo que compartió Alex hace un domingo o tiempito atrás. Pero el primero está en Juan capítulo 2, versículo 1, y es cuando Jesús convierte el agua en vino. Ese fue el primer milagro. Y el segundo milagro está en Juan capítulo 4, versículo 46, que es cuando Jesús sana al hijo de un oficial romano. Esas son las dos señales de las que habla Juan capítulo 54, de las que estamos hablando allí. Hoy vamos a ver una tercera señal. Cuando hablo de señal, podemos tenerlo en cuenta o tomarlo como un sinónimo de un milagro, porque Jesús hacía señales y eran milagros lo que el Señor hacía. Pero siempre tenía una enseñanza muy importante, y es hoy Jesús sanando a un cojo o a un paralítico en Betesda, que es lo que vamos a mirar en el capítulo 5. Ahora, este suceso solo se encuentra en el Evangelio de Juan. A dato importante, a veces sabemos que en los evangelios se encuentran el mismo relato narrado por testigos oculares desde otras perspectivas, pero en este caso es solamente en el Evangelio de Juan en donde aparece esta narración de porque por allá hay otro paralítico, otro también que sana el Señor cuando se abren el techo y lo bajan en la camilla. Ese es otro. ¿Listo? Para que lo podamos tener en cuenta. Ahora, el foco del mensaje es reconocer más a Jesús, conocer más a Jesús. Y esto va más allá de un milagro que es real
y que es maravilloso, pero lo maravilloso y más maravilloso es conocer a Jesucristo cada vez más. Jesucristo hace un milagro y uno lo conoce un poquitico más. Jesucristo no hace un milagro y uno también debería conocerle un poquito más. Porque cuando Él hace, bien, pero cuando Él no hace, Él también está haciendo algo. ¿Se acuerdan que hace un momento estábamos cantando de siempre estás obrando? O sea que en los silencios, Él también está obrando. Solamente que en esa ocasión uno se desespera porque uno el silencio, cuando hace uno una pregunta y no escucha una respuesta, se puede desesperar. Para el ejemplo, un botón. Las personas que están casadas o recién casadas pueden darse cuenta que cuando una mujer hace una pregunta y uno de hombre no les contesta, ahí pasa algo, ahí pasa algo, ¿sí? Porque por lo general la mujer quiere recibir una respuesta. A lo mejor lo que el hombre está tratando de hacer es procesar y todas esas cosas para poder decirlo, pero ahora, trayéndolo al ejemplo práctico, el Señor siempre está orando, aún en los momentos cuando hay un silencio. Cuando hay un silencio. Los que han tenido el privilegio o la oportunidad de enseñarle a niños, ¿sí? Cuando hay que presentar evaluaciones, el profesor no está hablando. El profesor está calladito, está ahí y está mirando cómo están contestando. ¿Sí? Y a veces hasta uno se da cuenta en eso, que es muy sencillo, cómo es el carácter de los niños. Y uno se da cuenta también quién estudió y quién no, porque el otro está así. ¿Sí? Entonces uno puede identificar en muchos aspectos y de muchas maneras cómo se puede orar. Ahora, el Señor va a orar en gran manera con el ejemplo que vamos a mirar aquí con lo que ha pasado con el paralítico. Ese es el contexto del día de hoy, no es más. Ahora, acompáñenme por favor a leer juntos la palabra, que hoy sí la vamos a leer de corridito, son 15 versículos, y dice el versículo 1 de la siguiente manera, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. En Nueva Traducción Viviente. Versículo 1. Después, Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar tu salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron y le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te lo permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Listo. Esa es la escritura que tenemos para hoy. Ahora vamos a ver el verso a verso, que es en el que nos vamos a nutrir. Y por favor, quiero que tengamos mucha atención a lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, porque hay una sensibilidad muy grande acá y la vamos a mirar más adelante. Pero el punto número 1 es: Jesús predica
y sí aplica. ¿Se han escuchado el dicho que dicen, usted predica pero no aplica? Pues Jesús predica y sí aplica. Les voy a decir por qué. A diferencia de los hombres fariseos, saduceos, inclusive, lo digo con mucho amor, de tú y de mí, de ustedes y de mí. Nosotros a veces predicamos, pero no hacemos. Y a eso le llaman a veces dicotomías, ¿sí? Esa dicotomía que es algo, una oposición entre lo que yo digo y lo que yo hago. Y la realidad es que en algún momento de nuestras vidas, cada uno de nosotros sabemos en dónde hemos tenido una dicotomía. Y es bueno que uno lo reconozca, ¿sí? Pero en este momento lo resalto porque dice el versículo 5, el versículo 1, del capítulo 5 dice: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. O sea que Jesús era un ¿qué? Judío. Y él va y regresa ¿a qué? A una celebración. Los judíos como judíos iban a estos lugares a celebrar lo que se les había dicho que tenían que hacer. ¿Quién puso esas reglas o esas normas de celebrar? Dios mismo. ¿Y quién las está cumpliendo ahorita? Jesús, Dios mismo en la persona de Jesús. Interesante, ¿no? Él pone la norma, pero él la va y la aplica. Ahora, aquí algunos dicen que por supuesto va a la fiesta de Pentecostés, pero no es específica cuál es la fiesta a la que Jesús va. Sabemos que hay tres que son muy importantes, y es la de los tabernáculos, la de Pentecostés, y hay otra. ¿Cuál creen ustedes que es? La de Pentecostés, la de los tabernáculos y la Pascua. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a mirar acá? Jesús aplica porque Jesús es 100% hombre, y al ser 100% hombre está obedeciendo, pero también es 100% Dios. Él puso el poder festejar y estableció esta celebración, y Él la establece, sí, 100% es, pero también va y la cumple. Es algo muy importante que podemos mirar. Están entonces estas fiestas, que es la Pascua, Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos, y específicamente no sabemos ahorita cuál es la fiesta a la que va. ¿Listo? Lo estoy haciendo porque esto va a forma de contexto ya dentro de la escritura que estamos viendo. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba un estanque llamado Betesda. Listo. Ahora, hoy en día vamos a mirar que Betesda, su significado es estanque en Jerusalén, casa de bondad, misericordia o compasión. Eso significa Betesda. ¿Por qué? Pues en el original de Betesda es Betzatá, que eso es arameo, que es primo del hebreo, y ya sabemos que eso está atrás en el Antiguo Testamento, que es el lenguaje primitivo. Pero también en otras escrituras podemos ver que le dicen Betsaida o Betesda en el hebreo judaico, pero en el original es Betseda la pronunciación. Me perdonan mi arameo, hebreo, que no es bueno, a veces no es ni bueno mi español, pero sí quiero que lo tengamos en cuenta. Esto es muy importante porque algunos maestros bíblicos que estudian en la Biblia piensan que estos pórticos son una figura de la ley de Moisés y muestra la incapacidad para sacar a los hombres de sus profundas aflicciones. Algunos dicen eso. Ahora, es evidente que lo que estaba pasando en ese estanque es que la gente iba ¿a qué? ¿A nadar? No. Iban con la esperanza de tener una sanación, un milagro. Eso era lo que pasaba allí. ¿Listo? Muy bien. Por eso era que se encontraban tantos y tantos enfermos y tantas personas rodeando y esperando que pasara un suceso allí, que lo vamos a mirar un poquito más adelante. Ahora, estos varios tipos de enfermedades, dice que hay varios tipos de enfermedades, ¿como cuáles? Según lo que estamos mirando en ciegos, cojos, paralíticos. Si ven, hay varias clases de enfermedades, de dolencias, y
Y esto es una imagen del hombre pecador y su impotencia para poder él mismo ser sanado. Hay muchos que vemos, pero somos ciegos de pecado. Hay muchos que tenemos pies y cojeamos en los caminos que el Señor nos ha dicho que debemos seguir. Ciegos, cojos y ¿qué más? Y paralíticos. Y si se han dado cuenta que es increíble ver que hay personas que son limitadas y hacen más cosas que uno que lo tiene todo. En las cosas del Señor, hablando de las cosas del Señor. Increíble. Ahora, vamos a mirar que este sitio tenía ¿cuántos pórticos? 5. ¿Y cómo estaban? Cubiertos. Listo. A mí me encanta poder uno imaginarse, pero es más chévere cuando uno ve. Ya se lo imaginaron, ahora sí lo podemos ver. Listo. Entonces, este es el famoso estanque de Betesda. Y esos son los 5 pórticos. Obviamente esos son ruinas, ¿no? Listo. Este estanque, según algunos estudiosos, está en función original. ¿Sabían ustedes que ese estanque en la función original no era para sanar a gente, sino era para limpiar, para purificar? ¿Se acuerdan que antes de entrar al templo tocaba llegar como puros? ¿Y qué era lo que hacían los sacerdotes? Se metían en donde, ¿cómo era que se purificaba uno a través de qué? Del agua. Entonces ellos entraban en el estanque y después se iban para el otro lugar. Interesante, ¿no? Un sitio que originalmente era para la purificación termina siendo rodeado por muchos enfermos con la esperanza de poder ser curados o sanados. Interesantísimo. Ahora, miren lo que dice este hombre, su apellido es Bellet. Permanecía alrededor de aquella incierta y frustrante agua, aunque el Hijo de Dios estaba presente. De cierto que hay aquí en esto una lección para nosotros. El estanque tan atestado y Jesús pasando por allí, sin que nadie le prestara atención. Qué testimonio acerca de la religión del hombre. Se iba en pos de las ordenanzas cuando su complicada maquinaria y se descuidaba por tanto la gracia de Dios. Ustedes se pueden imaginar este estanque, este lugar lleno de mucha gente enferma y todos esperando y teniendo la esperanza en algo, y el que los podía salvar, nadie quería mirarlo porque estaba esperando que pasara algo en ese estanque. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Versículo 3. Ahora, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos. ¿En dónde? ¿En dónde estaban tendidos? Según la escritura, en los pórticos. Listo. ¿Su merced saben qué es un pórtico? ¿Alguien se imagina qué es un pórtico? Una pared, ¿ok? Una entrada, una puerta. Es muy interesante. Pórtico es una estructura con cubierta soportada por columnas y arqueadas a lo largo de una fachada o rodeando una plaza o un claustro. Listo. Ahora, en el original, voy a ir acá. Listo. Esto es un pórtico. Me encanta porque a mí también cuando estaba estudiando dije un pórtico, una puerta, esto es un pórtico, puede decir uno. Y no. Un pórtico es esto que está acá. Los que han ido a Villa de Leyva pueden tener la experiencia, y voy a decirles en el original, porque el pórtico en el original es stoa, ¿sí? Y eso es un espacio rectangular que está constituido por pilares o columnas y presenta un techo, ¿sí?, que les proporcionaba el espacio para caminar, ¿sí?, era espacioso, y para resguardarlos de la lluvia y del sol, sin cortar el contacto con el exterior. O sea, no es un San Juan, no. Cuando digo Villa de Leyva es porque la iglesia está acá y a este lado hay un sitio que tiene como un pórtico, y es que lo comunica lo de adentro con lo de afuera, pero uno puede estar también ahí, resguardado del sol, y puede una vez pasar afuera. Eso era un pórtico. Y entonces imagínense ahora esta imagen, ¿sí? Y en donde están esos 5, eran 5 de estos,
llenos de enfermos, mirando a un punto, el agua. El agua. Eso es lo que nos podemos imaginar. Ahora, les voy a decir algo muy interesante porque los estoy enfocando al agua, ¿cierto? No nos desenfoquemos, no vayamos a desenfocar nuestra mirada. Lo importante hoy aquí no va a ser el agua. Lo importante hoy aquí, si aprendimos cómo es un pórtico y todo, no es el pórtico. Lo importante hoy aquí no es Bethesda ni mirar específicamente en qué puntos estaban estratégicos los pórticos. No, lo importante aquí no va a ser nada de eso. Y quiero que no desenfoquemos la mirada. Lo realmente importante aquí es Jesucristo. No lo olvidemos. Y lo digo porque va a venir algo que puede ser algo para decir, ¿qué? ¿No aparece? ¿Sí aparece? ¿Qué pasa? Bueno, muy bien. No vamos a disiparnos, no vamos a desgastarnos, pero sí lo vamos a mirar. Quiero por favor que me digan qué dice su versículo 4 en Nueva Versión Internacional. Mirando el 4. Importante decirles a ustedes, no nos desenfoquemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Porque no está el versículo 4, no existe. Vamos a mirarlo con mucho cuidado y por eso yo dije, no nos desenfoquemos. ¿Listo? Importantísimo. ¿Y entonces qué pasó con el versículo 4? Listo. Aunque algunas versiones de la Biblia está ausente, la última parte del versículo 3 o el versículo 4 completo, sí hay algo muy importante. Algunos manuscritos amplían el versículo 3 o agregan el versículo 4, porque si lo vemos en otras traducciones, como yo lo pude poner en esta pantallita, en Reina Valera del 60, ¿alguien la tiene? ¿Sí se dan cuenta que sí hay? Y ellos de pronto, ¿y por qué no dijeron que sí había? ¿Listo? Porque los otros dijeron que no. Listo. Es muy interesante. En Reina Valera del 60 sí aparece. En la Nueva Versión Internacional no está. En la Reina Valera 2015 no está. En la Biblia de las Américas sí está. Y uno podría decir, venga, entonces ¿sí se vale o no se vale el versículo? ¿Se acuerdan que yo les dije hace un momentico atrás que qué era lo importante? Ponernos a mirar a ver dónde está el versículo 4, tratar de hacer ¿y dónde está el versículo 4? ¿Y por qué no está el versículo 4? ¿Y qué están escondiendo en el versículo 4? Ok. Lo que dice el versículo 4 es, esperando un determinado movimiento del agua, o final del versículo 3, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando y agitaba el agua. Y la primera persona que se metía en el agua después de que se agitaba quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviera. Listo. Nuevamente hoy, no nos desenfoquemos. ¿Es importante el agua aquí? Bueno, lo estamos mirando. ¿Es importante y la preeminencia es para el ángel? No. ¿Es importante que tocó y ¡pum! ¿Se sanó? No. Sí estaba sucediendo y sucedía. Pero en este momento no podemos disipar la atención y decir, el ángel tremendo, cómo el ángel de verdad tocaba y se podía manifestar y la gente anhelaba. Cuando, ¿se acuerdan que hace un momentico decía yo, y este hombre, más bien yo leía citaba lo que decía este hombre, que disipábamos nuestra atención y podemos hasta a veces decir, qué importante y grande el ángel. Cuando el ángel solamente tocaba y se sanaban todos los que entraban, no, era el primerito. Y el resto, espérense otra vez y devuélvanse. Cuando a la verdad, en ese momento, si Jesús y todos hubiesen ido a Jesús, ¿Jesús los hubiera podido sanar a todos? Sí. No podemos disipar nuestra atención, el foco principal, que es Cristo. Cristo. ¿Listo? El foco de este mensaje, ¿se acuerdan qué es? ¿Conocer a quién? ¿Al ángel? ¿Saber qué ángel era? ¿Saber cómo obraba el agua o qué reacción química o física o mágica pasaba allí? ¿O milagrosa? No. ¿Se acuerdan que es maravilloso conocer a Jesús cada vez más? Miren, yo no sé si alguien es perfeccionista acá y les está hablando uno que se está tratando de ser más bien flexible y muchas cosas más. Pero a veces el perfeccionista se fija en los detalles
y pierde el fin. Y vamos a mirar que algunos que creen ser perfeccionistas piensan que la cosa está bien y no se alegran sino se ponen furiosos más adelante. Vamos a tratar de mirarlo más adelante. Que los detalles no te distraigan del centro maravilloso que es Cristo. Que los detalles no te distraigan del centro maravilloso que es Cristo. Versículo 5. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces, sabemos que más o menos Jesús tenía por ahí 33, 4, algo así. ¿Sí o no? Entonces, este hombre llevaba más enfermo que lo que llevaba viviendo Jesucristo. A forma de un dato curioso que podemos nosotros ver. El punto 2 más bien. Una gran enseñanza detrás de la pregunta. Y entra aquí entonces el versículo 6. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, ¿Jesús es omnisciente, sí o no? Alguien tuvo que decirle a Jesús, ese lleva 38 años ahí enfermo. Pues si Jesús es Dios mismo, Él ya sabía cuánto llevaba ahí enfermo, ¿cierto? Él ya sabía, Él no necesitaba ninguna información de alguien, debido a que a Él lo sabía todo detalladamente. Jesucristo lo sabía todo detalladamente. Entonces, pónganse ahora ustedes a pensar aquí algo muy interesante. Y es, cuando Jesús lo vio y Él ya sabía que todo esto padecía, le preguntó, ¿te gustaría recuperar tu salud? ¿No les parece interesante por qué le pregunta a aquel hombre algo que él ya sabe? Jesús sabía que ese hombre era el mayor anhelo de su corazón, era que él fuese sano. Pero también él quería conseguir de aquel hombre un reconocimiento de su incapacidad y su encendido deseo por su curación. Miren, a veces uno podría llegar a decir, pero yo para qué oro si Dios lo conoce todo. ¿Sí? Y a veces hasta uno podría, yo no sé si ustedes vieron El Chavo del Ocho, hay una partecita que me causaba mucha gracia y era que el Chavo le decía, si usted sabe para qué pregunta. ¿Sí? ¿Sí sabe para qué pregunta? Tiene uno que mirar cuál es la intención de la pregunta. Miren que a veces uno pregunta, ya sabe la respuesta y uno tiene una intención. ¿Sí o no? Mamás, levanten las manos las mamás. Mamás, ¿ustedes para qué preguntan que hace falta un plato cuando ya sabe que alguien lo rompió? ¿Por qué? Porque ella quiere descubrir quién lo rompió y que se haga responsable de que rompió su plato. ¿Sí o no? ¿Sí se dan cuenta que a veces uno pregunta porque ya sabe y uno quiere es que la persona reconozca? Ahora, para ¿la carne quiere reconocer? Ahí escondieron los platos y no dijeron nada. ¿Sí? Como mamá, la mamá ¿qué quiere? Mamá, es que rompió un platico. Bueno, listo, lo rompió. Ya, tocó mirar a ver qué se hace, pero ya que. Diferente a cuando, ¿y el plato en dónde está? ¿Sí? Cosas así son muy interesantes, pero en este momento Jesús le pregunta algo al hombre y él ya lo sabe. Jesús y Dios mismo es muy intencional en preguntar algo que él ya sabe. ¿Se acuerdan qué pasó en el Edén? Adán y Eva pecaron. ¿Y Jesús qué dice? ¿Qué han hecho? ¿Y acaso él no sabía ya qué habían hecho? ¿Qué quería en ese momento Dios que hicieran? Reconocieran su falta, reconocieran su pecado. Si lo hubieran hecho, no me pregunten porque yo no sé qué hubiera pasado. Pero otra cosa hubiera pasado a lo mejor. Porque Dios no es misericordioso, no es bondadoso, no es bueno para con nosotros. Ok, eso es lo que ha pasado ahí. El Señor sabe que tenemos una necesidad, pero Él espera oír de nuestros propios labios la confesión de que estamos perdidos, que lo necesitamos y lo aceptamos como nuestro Salvador. He ahí, con esto, esa es la razón por la que yo debo orar. Dios sabe, sí, pero Él quiere escuchar
mi flagelación, mi dolor. Él quiere que yo fortalezca la relación con Él. Él lo sabe, sí, pero cuando yo oro, establezco una relación con Él y me acerco más a Él y dependo más de Él y digo, Señor, yo no puedo. Y como yo no puedo, clamo a ti. Por eso es que yo oro. El Señor lo sabe todo. Hasta sabe si yo estoy tratando como de manipular al Señor con mi oración. Él lo sabe todo, pero Él quiere que yo me acerque a Él, que yo esté con Él. Eso es lo que el Señor quiere. Y con esto entramos al punto número 3. ¿En quién tienes puesta tu fe y esperanza? ¿En quién tienes puesta tu fe y tu esperanza? Versículo 7. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. ¿En quién tenía puesta la fe ese hombre? ¿En el agua? ¿En quién más? En una persona que lo ayudara. En una persona que lo ayudara. ¿Cierto? Interesantísimo. La respuesta tuvo dos direcciones frustrantes. Las dos direcciones son frustrantes. Ustedes se pueden imaginar que la primera señal sea que ¡pum! Tocaron el agua y el que se metió y el que no. Frustrado. ¿Por qué no llegué yo de primeras? Primera frustración. La primera fue propia, reconociendo que él no podía. Y él no podía. Y la segunda nos recuerda lo frustrante que es depender de nuestros semejantes para ser salvados de nuestros pecados. Frustrante también. Pero es que a mí nadie me dijo. Miren, la realidad es que hoy ustedes están sentados en esta silla, no escuchándome a mí, sino escuchando lo que Dios tiene para ustedes. Pero uno en el fondo de su corazón tiene que reconocer que mucha gente a uno le intentó hablar de Dios antes de que yo estuviera hoy sentado acá. Y que a muchos no les puse atención. Que a muchos no quise atender, no quise escuchar. Inclusive decían, esa gente. Hasta que de pronto por alguno último, es que uno está sentado en donde está. Pero detrás de ese no fue el único, hubo más. Hubo más gente que estuvo ahí, uno venga, busque a Dios, acérquese al Señor. ¿Sí? Y esto es poder ver que este hombre no identificaba que quien le estaba hablando en ese momento era el único que no iba a recibir frustración, que era Dios, y que no lo iba a sanar solamente físicamente, sino también lo quería sanar de otras cosas. Dios estaba en su presencia y era con quien él hablaba. Y un tiempo después entendería que Jesús estaba restaurándolo y que su anhelo, más que volver a caminar, era que no pecara más. Y ese es el anhelo que Dios tiene para nosotros. ¿Se acuerdan de una prostituta a la que casi matan lapidada o apedreada? ¿Y Jesús qué le dice al final? Vete y no peques más. ¿Listo? Vete y no peques más. Es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros seamos sanados. Sí, claro, en algún momento Él lo hace. ¿Sí? Pero lo que Él anhela es que nosotros no pequemos más. Y la otra realidad es que nosotros el pecado lo tajamos y ya dejamos de pecar. ¿La realidad es esa? No. Entonces, como no es la realidad, entonces la otra cosa que sí quiere el Señor que hagamos es que nosotros peleemos. ¿Contra quién? Contra nuestro propio pecado. Esa es la otra cosa grande. Ahora, en Marcos capítulo 2, Jesús sana a otro paralítico y llama a Leví, quien era un recaudador de impuestos, que lo siga, y los fariseos ahí están mirándolo, y cuando lo ven que está con los fariseos lo critican porque comía con las personas de ese tipo, y Jesús hace algo muy espectacular que es contestar. Jesús contesta. Listo. ¿Qué contesta? Marcos capítulo 2, versículo 17. Al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por esa razón,
tú y yo henos aquí hoy. Porque el Señor no vino a sanar a justos, sino a enfermos. No vino a sanar a justos, sino a pecadores. Las iglesias están compuestas por un grupo de enfermos. Esas enfermedades son diversidad de pecados. Es eso. La iglesia está llena de enfermos. Alguien decía alguna vez, ay, pero es que esos cristianos se las creen de pulcros y santos, inmaculados, perfectos, levitan y tienen una aureola. Y alguna vez yo dije, no, su merced quiere ver a ladrones mentirosos, a personas que luchan con su esposo, que no se someten, a adicciones, al alcohol, a pornografía, a tantas cosas. Sí, vaya a una iglesia. Si no estuvieran allá, o sea, si fueran perfectos, ¿para qué van? No irían. Salmos 33:20 dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Ok, o sea que cuando uno ya tiene su mirada enfocada, hacemos esto, poner nuestra esperanza en el agua, no. En las demás personas, no. En el ángel que viene y toca el agua, no. Sino en quién, en el Señor, que Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. He ahí la grande cosa acá. ¿Sí? Miren, hasta, y lo digo con mucho amor, y lo pongo de esta manera, la esperanza de que todas las cosas funcionen bien en la casa, mi esposa no las puede depositar en mí, sino en quién, en el Señor, que Él es su ayuda y es su escudo. Y al ella tener su gran ayuda y saber cuál es su fuente de ayuda y escudo, confía en que el Señor va a orar en mí en mis debilidades. Y yo tendré que algunas veces doblarme y decir, amor, tienes razón. ¿Por qué? Porque yo también sé que mi esperanza está en el Señor y Él es mi ayuda y mi escudo. Yo no puedo tampoco decir que el hogar entonces va a funcionar bien si mi esposa se va para la casa y está allá siempre metida en la casa haciendo todo porque ella se va a dedicar solamente a eso. No, pues todos tenemos pecado o no. Todos somos imperfectos o no. ¿Y en quién entonces tiene que estar mi esperanza? En el Señor. Que Él es mi ayuda y nuestro escudo. Listo, perfecto. Veremos con más detenimiento a causa de la enfermedad de este hombre, el específico caso, cómo Dios trata de una forma individual. Sí, Dios habla a veces a muchos, y Jesús le habló a muchas personas, a la muchedumbre, pero también hacía cosas y era, venga, tenemos que hacer esto, o hacía Él eso, hablaba individualmente con las personas. Veamos que sabemos que sí hubo la sanación de otro paralítico y sí ve que no sucedió igual. No sucedió igual. No fue en el mismo lugar, no habían las mismas personas, no fue las mismas variables, no se abrió otra vez el techo, ni lo rompieron, ni bajaron la camilla, ni nada de esas cosas. Hay una cosa que es hermosísima y se llama la multiforme gracia del Señor. Él obra de diferentes maneras, de muchas formas, conforme a su propósito. Y lo hace. Vamos a mirar, versículo 8. Bueno, antes del 9, voy a quedarme aquí. Versículo 8. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Ok. Es Dios mismo en la persona del Hijo Jesucristo, ¿cierto? Quien le dice, ponte de pie, toma tu camilla y vete. Génesis 1:3. ¿Alguien sabe qué dice Génesis 1:3? Génesis capítulo 1, versículo 3. Búsquenlo, por favor. Y me dicen qué dice. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Ok, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Ok, no es lo mismo que está pasando acá. Jesús está diciendo, levántese, coja su camilla y camine. Y pasó de una vez. ¿No es lo mismo que está pasando acá? ¿Esto es una muestra pequeñita de ver que Dios cambia? No.
Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Génesis, estamos hablando de Génesis, obviamente ahorita estamos hablando de Juan, mire todo lo que hay entre Génesis y Juan. ¿Dios ha cambiado ahí? No, nada. Y si nos vamos para Apocalipsis, tampoco ha cambiado. Dios dice y hace. O sea, en Dios sí se cumple el otro dicho que uno dice, ¿eso es diciendo? Pero eso para nosotros no es real, para nosotros no es real. Para nosotros se podría decir el otro dicho, eso no es soplar y hacer botellas. Eso no, para nosotros no es así, pero para Dios sí es real. Dios dice y se hace. Dios dijo, hágase la luz y se hizo. Dios en la persona de Jesucristo dice, toma tu cabilla, levántate y anda. Y pasó, fue lo mismo que pasó. Ahora sí, versículo 9. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Interesante ver esa imagen. Ustedes se pueden imaginar la impresión de uno ver a alguien 38 años tendido, así. Increíble. Sí, es un milagro. Ahora, esa camilla de aquel hombre, dicen algunos que era un jergón de paja o una estera, así como se ve. De pronto, para los que ya hace mucho tiempo lograron ver algunas reliquias, una estera era eso que ponían en el piso para poderse recostar y todas esas cosas, ¿no? Pero ustedes se pueden imaginar en el gozo de ese hombre al poder caminar de nuevo. Increíble ese gozo de ese hombre. Sí, obviamente la cara que se ve no es de pura alegría, de pronto estás conmovido de poder otra vez ponerse en pie. Eso es lo que está allí él haciendo. Ahora, Jesús quiere que aprendamos que cuando somos salvados nos manda no solo a que nos levantemos, sino que a que también caminemos. Ok, Él espera que andemos de una manera digna de Él, en el esfuerzo de vivir sin pecado. Y cuando estoy diciendo en el esfuerzo de vivir sin pecado, veamos que dice en el esfuerzo de vivir sin pecado, porque la realidad es que nosotros vamos a seguir pecando. Sí. Pero tenemos que esforzarnos para tratar de disminuir nuestro pecado. Eso es lo que hay allí. Entonces aquí hay un pero, según esa escritura. Y ustedes saben que yo soy el fanático de los peros. A mí me encantan los peros. Bien sea ver los peros humanos, que son los que a mí me incomodan como mucho, pero cuando hay un pero de Dios también es muy hermoso verlo. Dice, pero ese milagro sucedió el día del descanso. Entonces ese pero va a ser un pero para los hombres y va a pasar allí algo. Los judíos tenían prohibido hacer cualquier obra en el día sábado. Y aquí entonces esta cosa. Este hombre era judío y sin embargo hizo caso. ¿Sí se han dado cuenta? Este hombre era judío, pero sin embargo le hizo caso a Jesús. Él cogió y se fue caminando. A pesar de las tradiciones judías en aquel día. Él lo hizo. Y entonces entra el punto número 4, y es: el legalismo rechaza la gracia de Dios. El legalismo rechaza la gracia de Dios. Legalismo, entiéndase como la tendencia o la actitud de quien antepone a todo la aplicación estricta de las leyes. O sea, seguir todo al pie de la letra. ¿Sí? De una u otra forma. A ser muy perfeccionista hasta el punto en donde se tiene que hacer todo al pie de la letra. Al pie de la letra. Y si no se hace al pie de la letra está mal. Y hay un problema grande ahí. Es ahí la cosa con el tema del legalismo. Del que debemos cuidarnos todos. ¿Sí? Sé que hoy en día obviamente muchas personas lo animan a uno a que haga las cosas perfectas, pero pilas con ser perfeccionista porque uno se puede volver legalista. ¿Sí o no? Listo, muy bien, interesante. Versículo 10. Así que los líderes judíos protestaron. Ustedes se pueden imaginar este hombre contento porque llevaba 38 años sin poder caminar. Y estos otros hombres, en vez de ponerse contento, protesta.
¿Cómo se le ocurre a usted levantarse hoy el día sábado? Es ahí la cosa, de seguir todo al pie de la letra. Miren lo que dice el punto. El legalismo rechaza la gracia ¿de quién? De Dios. ¿Qué es más importante? ¿Guardar ese día del sábado o ver las maravillas que Dios puede hacer ese día también? Pues en este caso los judíos le reclamaron a este hombre, ¿por qué lleva su camilla? Aún sabiendo que él no podía caminar durante tantos años. Ellos eran estrictos y por causa de eso fue su efecto de crueldad en el cumplimiento de su observación religiosa. Miren, lo digo y yo tratando de que el Señor es el que está tratando en mí con el tema del perfeccionismo, pero cuando alguien es perfeccionista, ¿saben en qué se convierte? En cruel, porque se hace así y... ¿sí ven? ¿Sí ven? Y si no se hace así, está mal hecho. Se vuelve uno cruel. Se aferraban rígidamente a la ley al pie de la letra, pero ellos muchas veces no mostraban misericordia ni compasión. Y eso le entra a uno duro, porque mire, el perfeccionista tiene dos cosas. Uno, se puede volver cruel, pero cuando es cruel no se vuelve misericordioso ni es compasivo con nadie, porque toca hacerlo al pie de la letra. Punto. Si no se hizo al pie de la letra, no me importa qué tenga que hacer, cómo haya que llegar, pero se hace esto. Punto. Y ahí no hay misericordia, y ahí no hay compasión, y ahí no hay amor. Ahí no hay amor. Causas del legalismo, miremoslas ahí en pantalla. Falta de gozo. Falta de gozo. Falta de amor por los demás. Crueldad y raíces de amargura. Y la ausencia notoria de misericordia y compasión. Esas son algunas de las causas del legalismo. Porque otra cosa, démonos cuenta, el que es legalista, la demás gente le dice, hola, ¿cómo estás? O le dice, hola, ¿cómo estás? Esa es otra causa del legalismo. Y es que la gente no quiere estar con uno. La gente quiere uno como a metros. O sea, sí podemos estar, pero subirse allá y yo acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puede percibir. ¿Se han visto que uno dice a veces, uy, yo percibo que este ambiente está pesado? Se respira un aire pesado. Y a veces puede ser o por falta de amor, o por crueldad, o por alguna cosa de estas, o porque hay algo que se está así reclamando al pie de la letra y uno podría decir, ¿a qué huele? Hoy les podría decir que huele a legalismo. ¿Sí? Cuidémonos mucho de esto. Ahora, miren, la ley prohibía toda obra servil aquel día, esto no es escritura, pero no llevar a cabo actos de necesidad o de misericordia era también incluida dentro de la ley. Jesús enseña algo a través de una parábola de la oveja perdida, que se pierde ¿qué día? Entonces como se perdió el sábado, como ese es mi trabajo, que se pierda. Yo dejo que se pierda, porque yo hoy es sábado y hoy voy a descansar y no hago nada. Sí se pueden dar cuenta de cómo se puede uno volver legalista y se vuelve uno cruel. ¿Cómo así? Luego el corazón del buen pastor, amoroso, dedicado a sus ovejas, se le perdió el día sábado. No me importa. Pues fue el día sábado y todo lo que sea, pero yo me voy a ir a mirar a ver qué pasó con mi ovejita. Yo la amo. Interesante, ¿no? Poder mirar esto. Ahora, estas causas reflejaron y fueron un reflejo en las palabras de ¿quiénes? De ellos. Le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te lo permite, cargar esa camilla. Tenaz, ¿no? Y hasta el día de hoy algunos pueden decir y mirar cuál es el límite permisivo para ser considerado como trabajo. Hasta el día de hoy alguna persona puede decir eso.
El sábado no se puede levantar algo que pese más de 25 kilos, porque ya es trabajo. Y si lo hace, pecado. ¿Sí serás un pecado? Si yo veo a una viejita que no puede levantar la bolsa de mercado, ¿yo qué prefiero? A mí me da mucha pena, pero yo a usted no le puedo ayudar porque hoy es día de descanso. Y dejar que de pronto ella con su bastón esté, mejor dicho, que le salga una hernia discal o alguna lumbalgia o alguna cosa, porque hay que hacerlo. Eso es interesante. La impresión y la alegría de poder caminar no permitió para ellos identificar esa alegría y ese gozo, sino más bien el reclamo, la recriminación. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Sí? Y eso es algo que de verdad nosotros tenemos que el Señor nos guarde y nos cuide mucho de eso. Versículo 11, pero él le respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Él sabía quién lo había sanado? Sí. ¿En ese momento? No. Está diciendo, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Pero imagínense, ese paralítico, a lo mejor de la emoción de caminar y de todo eso, se levanta, coge su vesta, se va caminando. ¡Ay! ¿Quién fue el que me sanó? ¿Quién fue? Ni se dio cuenta. Versículo 12. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. Versículo 13. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. ¿Se acuerdan que había muchos enfermos ahí? No era solamente él. Entonces, claro, él se levanta de pronto emocionado, coge de su camilla. ¿Y ahora quién fue el que me sanó? Venga, ¿usted qué está haciendo? No, es que el hombre que me sanó me dijo, levántese, coja su camilla y vaya. ¿Y no vio quién era? ¿Sí se dan cuenta que ellos están maravillados de verlo a él caminando? ¿Ellos, los fariseos, los escribas, están contentos por verlo a él así? No. Ellos lo que dicen fue, ¿quién le dijo a usted que hiciera eso? ¿Quién? Díganos quién. ¿Y saben para qué? Lo querían lapidar. Estos hombres se sentían ansiosos, no por verlo a él así en un milagro, sino del enojo, iracundos, y querían descubrir quién era, para ver quién iba en contra de su tradición sobre el tema del sábado. Y no lo querían buscar para decirle, venga, ¿y usted cómo está haciendo para entrevistarlo? Lo querían era matar, lo querían lapidar, y esa forma de lapidar era matar a pedradas. Eso era lo que ellos querían hacer. Miren, es más grave pecar contra la gracia que contra la ley. Jesús había mostrado un maravilloso amor y misericordia a este hombre. Por favor, no me vayan a malentender y yo no estoy diciendo que quiero que la gente sea rebelde. No, es más grave pecar contra la gracia que contra la ley. ¿Por qué? Miren, ¿la ley salva? ¿El cumplimiento de la ley salva? Ahora, ¿nosotros podemos cumplir la ley? Por esas razones que nosotros no somos salvos por la ley, sino somos salvos por gracia. Porque por gracia sois salvos. No dice que por la ley somos salvos. Sí, la ley es necesaria para que yo vea la necesidad para coger y abrazarme a la gracia. Pero es la gracia la que me salva a mí, no la ley. La ley es necesaria. Y es hermosa y es buena, ¿sí? Pero la ley no me salva. Y la ley no salva a nadie. A nadie salva la ley. Inclusive, miremos que pactos. Es muy interesante. ¿Alguien se ha puesto a ver los pactos que han pasado en la Escritura? Entonces Dios dice, voy a pactar con los hombres. ¿Y quién cumple? Dios. ¿Y quién incumple? Y a causa del incumplimiento del hombre, ¿qué pasaba antes en el Antiguo Testamento? Se morían. ¿No era así? Morían. ¿Por qué? Porque no se cumplía. Había justicia ahí, ¿sí? Ahora, Dios dice, no, eso, yo le voy a hacer un pacto con otro hombre y no, pues me va a quedar mal. ¿Con quién hace pacto finalmente y cuál es el que se cumple y es valedero? Con Él mismo. Cuando Él hace pacto con Él mismo, lo hace y lo cumple. 100% hecho, 100% cumplido en la persona de Cristo. Entonces es más grave pecar contra la gracia que contra la ley. Miren, si el día que está descansando, y si usted ve una necesidad de alguien, hágale. Ámelo.
Versículo 14. Pero después Jesús lo encontró en el templo. No quedó ahí, tranquilos que no quedó ahí. Pero después Jesús lo encontró en el templo. ¿A quién se encontró en el templo? Al ex paralítico, porque ya no era paralítico, ahora ya caminaba. Y muy seguramente, ¿qué se encontraba haciendo ese paralítico en el templo? Dándole gracias a Dios por lo que había pasado. Dándole gracias a Dios. Muy seguramente ese hombre paralítico estaba allí dándole gracias a Dios. ¿Sí? Y veamos que no fue por el ángel, ni fue por el toque del agua que dijeron, la onda, mándense. No, fue esta vez por ¿quién? Jesús. Por Jesús. Y le dijo, ya estás sano. Así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Miren, hermanos, aquí les voy a hablar de algo que es, y seamos muy sensibles, por favor, con esto. Seamos muy sensibles con esto. Seamos sensibles con nuestros pensamientos y palabras. Por favor, no generalicemos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno puede ver a alguien enfermo y uno dice, ¿quién sabe qué pecado cometió y por eso es que está enfermo? Y eso ha pasado muchas veces. Muchas veces. Y muchas veces la enfermedad en la vida de alguien no tiene nada que ver ni una relación directamente proporcional con el pecado que haya cometido. Miren, que el Señor nos guarde de eso. Porque uno puede decir, ay, de verdad, mire, esa persona está tan enferma, ¿quién sabe qué pecado habrá cometido? O quién sabe qué pecado habrá cometido su familia. O quién sabe qué está pagando. ¿Quién sabe qué cruz está llevando por las acciones que él hizo? Es que claro, es que eso es consecuencia de un pecado grande que él... Puede pasar, y lo digo porque es que la realidad es que la mente humana puede pensar en eso, ¿sí? Ahora, veamos que en la Escritura hubo ejemplo de gente que hizo eso. Es que en la Escritura hubo un ejemplo de gente que hizo eso. Job. A Job sus amigos no le dijeron, uy, es que quién sabe qué cosa hizo y por eso es que está tan enfermo. Job capítulo 2 versículo 4, versículos del 4 al 6. ¿No decían sus amigos que las calamidades que estaba pasando Job era causa de su pecado? ¿Y era así? No, no era la realidad. Sus amigos lo estaban juzgando por una enfermedad que no tenía una relación directamente proporcional con su pecado. ¿Qué? ¿Luego hubo algún pecado de Job? ¿Hasta ahí algún pecado él tuvo? No. Ningún pecado. Sabemos en Job capítulo 1 que más bien Job tenía una vida recta, justa, pedía perdón por los pecados que no cometía él sino sus hijos. ¿Qué pecado hay ahí? Nada. Sabemos, por supuesto, que más bien era otra intención y otra cosa. Ahora, por favor, cuidémonos de juzgar como los amigos de Job. Nosotros no somos omniscientes como Dios Padre o como Jesús. Ahora, miremos que hay otro ejemplito. Y también está en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, ¿esta vez quiénes fueron? Los discípulos. Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús. Sino esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Nos damos cuenta que no tiene nada que ver una cosa directamente el pecado, relacionarlo directamente y generalmente y decir que siempre es así. No es así. Ahora, en este caso es otra cosa. En este caso, sí vamos a mirar que en este caso particular, y siendo Jesús el que estaba hablándole a esta persona, teniendo en cuenta que él era omnisciente y que sabía que llevaba 38 años ahí y todo lo demás, sí es muy probable que esa enfermedad que él tuvo fuera causa de su pecado. Porque si se dan cuenta que dice que había un hombre que duró 38 años enfermo, dice no, hubo un hombre que nació paralítico, sino llevaba 38 años enfermo. Obviamente la imagen que vimos ahí, no sé que no es bíblica, pero no se veía un hombre de 38 años. Se veía un hombre que tenía más años. Entonces a lo mejor este hombre nació bien y a causa de un pecado de él, sí tuvo esta consecuencia.
Jesús le hace la advertencia a este hombre y lo enlaza con él: no peques más. ¿Por qué podemos tratar de decir que este caso en particular sí tiene una relación? Porque el Señor dice, para que no te suceda algo peor. O sea que lo que le pudo haber sucedido sí fue causa de un pecado en ese caso específico. Y cuando yo veo las cosas así, miren, seamos específicos, ¿sí? Cuando en todo, ¿sí? Si una persona pasa por algo, ese caso no es el mismo de otra persona. Entonces no podemos generalizar, no generalicemos, ¿sí? Veámoslo en un escenario favorable. Tenemos una pareja recién casada. Gozo, claro, mucho gozo. ¿Pero se casaron igual que otra pareja recién casada? No. ¿Que se casaron igual que otra pareja recién casada, que llevamos 3 años, todavía somos recién casados? No. ¿Sí ven que las cosas no son iguales? Y a veces uno hace al revés, con lo malo, uno dice, claro, es que imagínese, eso tuvo que dar. No, en la carne de uno, estoy hablando en la carne de uno. Jesús le hace la advertencia a ese hombre para que no peque más. Jesús quería que el hombre comprendiera que el pecado tiene resultados muchos más terribles que solamente quedarse paralítico. ¿O acaso no es así? El pecado tiene un resultado mucho más terrible que solamente 38 años sin poder caminar. Una vida eterna de condenación. El Señor está animando a este hombre a que no peque más. Jesucristo le recuerda que haber sido tan privilegiado conlleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad es, hermanos, luchemos contra nuestro pecado todos los días. Y empecemos luchando contra el pecado mío, propio, ¿sí? Lo digo porque obviamente uno con una pareja, con la pareja, con su esposo o su esposa, entonces uno, claro, es que tú mira que esto, mira que aquello, y la otra, claro, tú mira que también aquello, y ahí nos miramos a ver quién se grita más y a ver cuál, nos sacamos los pecaditos al sol, en vez de decir los trapitos al sol. Cuando, ¿quién tiene, por dónde tengo que empezar yo? ¿Acaso el Señor no dijo, saca primero tu paja, la viga esa grandota que tienes en el ojo, y después saca la pajita que hay en el otro? Es eso lo que el Señor quiere y anhela. El Evangelio ahora, miremos que es una cosa muy, muy impresionante. Ese no peque más tiene un propósito práctico para nosotros el día de hoy. Si Dios te está sanando a ti, y no necesariamente de no caminar, sino de una lista de pecados. Podamos imaginarnos el pecado o la lucha con la que nosotros tengamos. Chisme, listo. Ok, mentira. Alguna cosa de inmoralidad sexual. Algo que tenga que ver. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual es lo más escandaloso que puede existir. Es lo más grande que puede existir. Pero, ¿por qué nosotros no decimos, oh Señor, ayúdame porque es que soy soberbio? Señor, ayúdame porque soy orgulloso. Uno a veces más bien podría caer en el, oh Señor, gracias porque yo no tengo luchas con un tema de inmoralidad sexual como este. Y tratar más bien de ser como un fariseo. Recordando la historia del publicano y el fariseo, ¿sí? Entonces, que el Señor más bien nos ayude y podamos entender que cualquier pecado, llámese como se llame, el fin es quedar libre de ese pecado. ¿Quién? Yo. Y ayudar a otro también a que quede libre ¿de qué? De su pecado. Ese es el ánimo. Ese es el ánimo que debería poder estar allí. ¿Quién es el único que puede juzgar esto? Dios. Ahora para nosotros, esfuérzate y sé valiente, lucha contra tu pecado, esfuérzate y sé valiente y lucha contra tu pecado. Y el ánimo para nosotros es, hoy sabemos que todavía tenemos una lucha en el pecado, y si tú tienes una lucha con algún pecado fuerte el día de hoy, está Romanos 6:1. ¿Y qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque lo que nos salva es la gracia. De ninguna manera. ¿Cómo vamos a continuar en el pecado? Si nosotros fuimos salvados de eso. Más bien nuestro ánimo es, de ninguna manera, ¿cómo voy a volver yo a este pecado? No. Tengo que abrazar y darle el valor a la gracia
que Dios ha hecho conmigo. Y sabemos que la gracia es algo que yo recibo pero no me merezco. Esa es la gracia. Romanos 6.1 le dice en la traducción viviente de esta manera: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Versículo 15, y con este cerramos. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. ¿Ustedes se acuerdan qué hizo la samaritana después de que habló con Jesús? ¿Para dónde se fue? Se fue para el pueblo a decir: imagínense que Dios, Jesús, esta persona. Pues ¿se acuerdan que este hombre no sabía quién lo había sanado? Pues ahora sí sabe, y va y le dice a los líderes: oh, el que me sanó se llama Jesús. Ahora, al igual que la mujer samaritana, el hombre dio testimonio de que Jesús lo había sanado y se lo da con los judíos. Obviamente que los judíos no estaban diciendo quién es para que vaya y nosotros aprendamos, sino ellos querían saber quién era para poder castigarlo, aprenderlo y matarlo. Muy bien, a razón de esto, por supuesto que más adelante, en Juan capítulo 5, versículos 16 en adelante, los líderes judíos van a comenzar a acosar a Jesús por haber violado las reglas de descanso, ¿cierto? Y Jesús les va a decir: mi Padre siempre trabaja y yo también. ¿Por qué? Porque Jesús es mismo Dios y hace lo que el Padre hace. El Espíritu Santo tampoco va a decir: oh, no, es que hoy es sábado, entonces hoy no. No lo va a hacer. Todos tienen su misma y única voluntad, obviamente en 3 personas distintas. Hermanos, ¿quieren saber cómo saber que Jesús es como el Padre? ¿Sí? Pues nos vemos el otro domingo, porque hasta ahí llega la enseñanza del día de hoy. Oremos. Señor Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por poder crecer juntos. Señor, ayúdanos, por favor, te lo suplicamos. No permitas que nos volvamos legalistas. No permitas que vayamos a ese extremo tan grande del cual lo que vamos a tener es sufrimiento, falta de gozo, de alegría, de amor, Señor. Permítenos ver tu gracia y ver cómo tú obras todos los días en tu creación. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.